Entonces, de acuerdo a lo que nosotros veníamos desarrollando, aquí tenemos el control documental, hicimos hasta la suscripción del contrato de la pista de patinaje. Y en ese caso hicimos el registro presupuestal número 12. Ahora miremos en nuestro libro auxiliar de presupuesto. Denme un segundo. El libro auxiliar de presupuesto y lógicamente aquí tenemos el registro presupuestal número 12 donde registramos el contrato de obra 01 para la construcción de la pista de patinaje y se hizo la contabilización presupuestal de este registro. Y que nos quedaba en cero, lógicamente, nos quedaba el por ejecutar, quedaba en cero. Aquí está el por ejecutar, queda en cero. Correcto. Entonces, continuamos con nuestro taller. Entonces, vamos al punto número 13. Entonces, habíamos hecho de se suscribe contrato. El número 13 dice, se paga retención en la fuente. ¿Sí? Se paga retención en la fuente. Pero aquí hay que tener claridad de una cosa. La retención en la fuente, recordemos que para contabilidad presupuestal, única y exclusivamente vamos a registrar dos conceptos, ingresos o gastos. En este caso, pues hay una salida de dinero, pero esa salida de dinero corresponde a una retención que se efectuó en el mes anterior, ¿cierto? Y cuando nosotros aplicamos la retención en la fuente, pues esa retención en la fuente no constituía un ingreso, simplemente el Estado colombiano nos ha designado una responsabilidad y es que a los pagos que nosotros efectuamos tenemos que retener una parte, ¿cierto? Que va a actuar como anticipo de impuesto de renta y que esa retención no se constituye un ingreso para el municipio porque no es nuestro. Eso hay que consignárselo al mes siguiente a la DIAN. Entonces, eso significa que eso no es un ingreso, sino que es un recaudo para terceros. O sea, ¿qué hicimos nosotros? En el mes de diciembre efectuamos una retención, ¿cierto? Y en el mes de enero tenemos que reintegrar esas retenciones a la DIAN. Por lo tanto, cuando efectuamos la retención, no es un ingreso y ahora que estamos pagando, pues tampoco es un gasto. En ese caso, si no es un ingreso ni es un gasto, pues lógicamente no tenemos que registrar nada en contabilidad presupuestal, ¿cierto? Es un recaudo para tercero. Estamos desembolsando un recaudo para tercero. Presupuestalmente solamente registramos ingresos y registramos gastos. Ahora bien, eh, para poder pagar, pues el municipio tiene que hacer un documento que se llama comprobante de egreso y tendrá que hacer una transacción electrónica, ¿cierto? Para poder girar la plata del ingreso. Entonces, lógicamente, en nuestro control documental, vamos a decir, venga, perdón, es que este no es el 12, me fui muy adelante, qué pena con ustedes, muchachos. Pero bueno, ya les adelanté el análisis de este punto. Nosotros era en el punto de la suscripción del contrato, era en el punto 5, mire, aquí era donde estábamos. Yo pensé que el 12 era el punto 12, no, y este es el punto 5 que hicimos el registro presupuestal número 12, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con el punto 6. Dice, se suscribe contrato de prestaciones de servicios profesionales del contador. ¿Sí? Entonces, como dice, se suscribe contrato, entonces ya inmediatamente sabemos que lo que tenemos que hacer, pues ya hemos hecho el CDP previamente antes del contrato y al momento de la suscripción del contrato, pues hacemos el registro presupuestal. ¿Cierto? Entonces, vamos a contabilizar en nuestra contabilidad presupuestal este registro presupuestal número 13. El contrato del contador se constituye un gasto de funcionamiento. ¿Sí? No es un gasto de inversión. ¿Por qué? Porque el hecho de contratar el contador significa es para el funcionamiento administrativo del municipio. Entonces, no es un gasto de inversión, es un gasto de funcionamiento. Entonces, vamos a revisar
por qué rubro presupuestal vamos a hacer la ejecución de este gasto. Entonces, nos vamos, aquí están gastos de inversión, nos vamos a gastos de funcionamiento de la alcaldía, ¿cierto? Este es el gasto de funcionamiento de la alcaldía. Y tenemos aquí gastos de personal directos, ¿no? Y tendremos indirecto, en este caso, indirectos, aquí tenemos honorarios profesionales. Entonces, por este rubro vamos a ejecutar el contrato del contador. Entonces, vamos a actualizar nuestra hoja auxiliar y vamos a decir, no recuerdo qué fecha fue la última que hicimos, entonces vamos a revisar un momentico en qué fecha para que no nos vaya a quedar en desorden o que nos quede organizadamente, cronológicamente los registros. Nosotros dijimos que la última transacción fue la pista de contrato de la pista de patinaje, contrato de la pista de patinaje. Entonces estaba en recreación y deporte, aquí está construcción, pista de patinaje, y aquí lo hicimos con enero 7. Eso era lo que quería mirar para que no fuéramos a poner una fecha anterior al último registro. Ahora sí, vamos a ir a nuestro rubro de honorarios profesionales. Y vamos a decir que este contrato se hizo en esa misma fecha, en enero 7. Enero 7. Vamos a decir que estamos registrando el registro presupuestal de compromiso número 13 mediante el cual se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales número 1 para contratar al contador. Ese contrato es por el valor, aquí dice contrato del contador por valor de 9 millones de pesos. Todo el registro son 9 millones de pesos. A los 20 millones le resto 9 millones de registros presupuestales del compromiso, entonces me queda un por ejecutar de 11 millones de pesos. Está el por ejecutar de 11 millones de pesos. Y en este caso, pues no se hace absolutamente nada más. Ahora seguimos con el siguiente punto. El siguiente punto es, se suscribe contrato de servicios profesionales con el abogado. Entonces, de la misma manera como hicimos el del contador, pues vamos a hacer el del abogado. O sea, el del abogado, vamos a hacer el CDP que se ha hecho previamente al contrato y el registro que va a ser presupuestal del compromiso, que va a ser el registro presupuestal número 14, y es el que vamos a registrar en contabilidad. Entonces, aquí en este mismo rubro presupuestal, porque también el abogado es un contrato para el funcionamiento administrativo como tal, pues es un gasto de funcionamiento. Vamos a registrar registro presupuestal número 14 para registrar el contrato de prestación de servicios profesionales número 02, mediante el cual se contrata al abogado. Y el valor del contrato, entonces vamos a mirar, el valor del contrato son 10.440.000 pesos. Entonces, 10.440.000 pesos en registro presupuestal significa que tenemos registros acumulados de 19.440.000. 9 millones que llevábamos del contrato del contador, más estos 10 millones nuevos, nos da 19.440.000. Eso significa que nos queda por uno ejecutar de 20 millones de apropiación definitiva menos los registros acumulados de 19.440.000. Eso significa que nos quedan como 500 y algo. Entonces nos quedan 560.000 pesos por ejecutar. Listo. Y hasta ahí no se hace más en este punto. Luego
vamos a hacer, se legaliza contrato de la pista de patinaje, ¿cierto? Se legaliza contrato de la pista de patinaje. Entonces vamos a mirar una cosa. Vamos a repasar lo que nosotros hicimos cuando vimos programación y ejecución presupuestal, para que recordemos qué es lo que tenemos que hacer en su momento, en este momento. Pues vamos a buscar programación y ejecución presupuestal, aquí está. Y mirábamos cómo se debía ejecutar el gasto. ¿Sí? Este es el ciclo. Cuando nosotros miramos programación y ejecución de los gastos, miramos que este era el ciclo. En el contrato, estamos mirando el contrato de la pista de patinaje. ¿En qué va la ejecución? Que se hizo el CDP y que se suscribió el contrato y se hizo el registro. Ahora falta ver si con la legalización se genera una obligación, ¿cierto? Entonces, miremos cuándo se genera una obligación. Entonces, nosotros miramos, ¿cuándo se genera una obligación? ¿Sí? Cuando hay perfeccionamiento, cuando hay cumplimiento parcial o cuando hay cumplimiento total. En cualquiera de estos casos se puede dar una obligación, porque cuando hablamos de perfeccionamiento es lo mismo que decir legalización del contrato. ¿Sí? Y lo explicábamos perfectamente. Todo contrato tiene que perfeccionarse para poder ser ejecutado. Sin ese perfeccionamiento no se puede dar ejecución al contrato. ¿Sí? Y en el contrato se establece cómo se perfecciona o legaliza el contrato. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, yo les decía a ustedes, ¿dónde encontramos las obligaciones del contrato? O sea, ¿en qué parte del contrato nosotros podemos ubicar las obligaciones presupuestales? No estoy diciendo las obligaciones del contrato, sino las obligaciones presupuestales. Entonces, las obligaciones presupuestales siempre las vamos a encontrar en la forma de pago. Sí, porque ¿cuál es una de las obligaciones? Hemos dicho, la obligación financiera que se desprende de un contrato al municipio es pagar, ¿cierto? Esa es una de las obligaciones y para efectos del presupuesto, cuando le corresponde girar plata, es cuando nacen las obligaciones. En el contrato, donde dice, mire, aquí tenemos el contrato. Entonces, vamos a analizar la forma de pago. Aquí dice, forma de pago. ¿Sí? Entonces, aquí dice, en la forma de pago dice, de pago, se va a pagar el 50% a la legalización y el saldo contra entrega, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que en este contrato, mientras se ejecuta este contrato, al municipio se le van a generar dos obligaciones presupuestales. Una obligación cuando el contratista legalice el contrato y la obligación es que debe girar el 50%, y la otra obligación que le van a hacer es cuando el contratista termine y entregue la obra, ¿sí? Entonces, en el transcurso de todo este tiempo, mediante este contrato vamos a tener dos obligaciones. Una obligación al momento de la legalización porque hay que girar el 50%. Y lógicamente, cuando él termine la obra, entonces hay que girarle el otro 50%. De acuerdo a lo que nosotros miramos aquí, ese contrato tiene dos obligaciones. Una, al perfeccionamiento o legalización, ¿cierto? Y la otra, al cumplimiento total del contrato, porque cuando entregue él, nos nace una obligación. Entonces, frente a lo que estamos nosotros registrando, entonces aquí dice en el punto octavo, se legaliza el contrato de construcción de pista de patinaje. ¿Qué significa? De que, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, al municipio le nace una obligación, ¿cierto?, de girar el 50% en este momento. O sea, cuando se legaliza. Y como está legalizando, entonces se va a generar una obligación. Cuando nosotros generamos una obligación, cuando se genera una obligación, nosotros tenemos que hacer un documento que se llama obligación presupuestal.
¿sí? Entonces, en la legalización del contrato de la pista de patinaje, nosotros vamos a hacer la obligación presupuestal número 11. ¿Sí? Número 11. Ahora hay que tener, ya definimos qué es lo que vamos a hacer en este punto. Y es que simplemente vamos a registrar una obligación. Ya la tenemos clara. Vamos a registrar una obligación. Ahora, en nuestro taller hay que analizar esta situación, este contexto, ¿cierto? Una información general que son obligaciones que tiene el municipio. Y dicen, se realizan los descuentos de ley, retención en la fuente a título de renta e IVA, y al Fondo de Seguridad Ciudadana, a las transacciones que nosotros tengamos y a las que corresponda, porque no a todas corresponde, hay que hacerle estos descuentos. Retención en la fuente por renta, por IVA y Fondo de Seguridad Ciudadana. Adicionalmente, se deben tener en cuenta que se tiene establecido el pago de estampilla Procultura del 2%. Esta estampilla Procultura es un impuesto del municipio y funciona vía retención en la fuente. Teniendo en cuenta que los servicios públicos y los salarios son exentos. O sea, que a todo el mundo le vamos a hacer una estampilla Procultura, le vamos a cobrar la estampilla Procultura, excepto cuando paguemos servicios públicos y cuando paguemos salarios, porque estos son exentos, ¿cierto? Entonces, miremos en nuestro taller, cuando nosotros estábamos pagando los servicios públicos, por esa razón, no le efectuamos retención en la fuente porque son exentos. Y tampoco, no, perdón, estampilla Procultura porque son exentos de la estampilla Procultura. Y no le hicimos retención en la fuente porque las empresas de servicios públicos son autorretenedoras, o sea, no se les puede hacer retención por renta, ni tampoco le vamos a hacer retención por estampillas. Digamos nuestro análisis. Dice, también, este pago se hace vía retención en la fuente. ¿Sí? ¿Qué significa? De que al momento en que yo voy a generar el devengo o abono en cuenta, es el momento en el cual yo debo realizar todos estos descuentos. ¿Sí? Todos estos descuentos. Las estampillas hay dos formas de pagarlas y eso dependiendo de cada municipio. Las puede pagar con recibo oficial de pago al momento que suscribe el contrato, si una vez toda la estampilla del contrato, o lo puede hacer vía retención a la fuente como está establecido aquí. También se tiene establecido el pago de otra estampilla, pro adulto mayor, que es del 1% sobre los contratos de obra. O sea, esta estampilla de pro adulto mayor la vamos a efectuar única y exclusivamente a los contratos de obra. En este caso, que es el contrato para la construcción de la pista de patinaje, es un contrato de obra, ¿cierto? Entonces, también le vamos a efectuar esta estampilla. Dice, y el municipio tiene establecido un mecanismo de retención en la fuente de ICA, una tarifa del 5 por mil. Entonces, también le vamos a hacer el 5 por mil, ¿cierto? Y dice que se le debe hacer el 5% a los contratos de obra con destino al Fondo de Seguridad Ciudadana. Entonces, al momento de la obligación, a este contrato le vamos a hacer retención en la fuente por renta. Le vamos a hacer estampilla Procultura. Le vamos a hacer estampilla pro adulto mayor. Vamos a hacer retención de ICA y le vamos a hacer fondo de seguridad, retención por fondo de seguridad ciudadana. Todo eso lo vamos a aplicar en el momento en que nosotros estamos haciendo el registro de la obligación, ¿cierto? Y vamos a mirar qué debemos hacer en este punto. Entonces, miremos aquí en control documental. Ya dijimos que vamos a hacer la orden de pago número 11. Entonces vamos a decir aquí, vamos a poner el detalle. ¿Sí? Aquí, el detalle, y el detalle es, entonces aquí es legalización. Vamos a copiarlo acá. Entonces acá,
este punto, que es el punto número 8, vamos a decir que se legaliza la pista de patinaje. Este es el punto número 8, donde estamos legalizando la pista de patinaje. Entonces vamos a hacer la orden de pago número, perdón, vamos a mirar a qué orden de pago, ya me olvidó. La orden de pago número 11, la obligación presupuestal por la orden de pago número 11. Entonces hacemos la orden de pago número 11. Y para eso entonces vamos a poner lo siguiente. Valor del contrato. La información. Valor del contrato. ¿Sí? Contrato. Entonces vamos a decir que el valor del contrato, cuando se firmó el contrato, era, pues, aquí está, mire, 38 millones de pesos. Entonces el valor del contrato son 38 millones de pesos. Nos dice el contrato que hay que girar 50% a la legalización del contrato. Como estamos legalizando, entonces hay que generar una obligación que se llama un anticipo del 50%. ¿Sí? Anticipo del 50%. Entonces, el 50%, entonces cogemos y esto, le sacamos el 50%, entonces es cogerlo y dividirlo en 2. Esto dividido 2. O sea, que el valor del anticipo, lo que debemos girar, son 19 millones de pesos. Ahora, las retenciones en la fuente que vamos a manejar son solamente, lo vamos a hacer de manera mecánica. ¿Sí? Simplemente yo les estoy diciendo, vamos a manejar aquí unos 3 o 4 conceptos y no vamos a entrar en detalle del cálculo preciso, ¿cierto? Porque pues ustedes más adelante van a ver una materia que se llama retención en la fuente y la idea aquí no es aprender a hacer retenciones en la fuente de manera precisa, sino que la idea es contabilidad presupuestal, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la retención en la fuente? Pues simplemente de acuerdo a cada concepto existe un porcentaje, ¿sí? Y se le aplica al valor en que vamos a pagar, ¿sí? Entonces, en este caso está la retención por conceptos de contratos de obra, que es del 2%. Como les dije hace un momento, esta plata no es del municipio. Simplemente el municipio tiene la responsabilidad de descontársela al contratista, pero eso el municipio recauda esa plata y en el mes siguiente presenta una declaración y se la devuelve a la DIAN. Simplemente nuestra responsabilidad es eso. Y eso es un anticipo de impuestos del contratista. Y simplemente nosotros servimos de intermediarios entre el contratista y la DIAN para efectuar ese descuento. Entonces, este es el primer concepto, ¿sí? Que nosotros vamos a aprender. Contratos de obra, la retención en la fuente es del 2%. Entonces, cogemos el anticipo, que es lo que estamos pagando, y sobre a ese anticipo le vamos a calcular el 2%. O sea que le vamos a hacer una retención en la fuente por contratos de obra de 380,000 pesos y se los vamos a descontar al momento del pago. Listo. ¿Qué otra decía nuestro taller? Vamos a mirar acá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar todos los descuentos que hay que hacer. Dice, retención a la fuente a título de renta. Este contrato de obra fue el de título de renta. Retención a la fuente a título de IVA. Estos contratos no están grabados con IVA, ¿cierto? Como no están grabados con IVA, pues no hay retención de IVA. O sea, en este caso no aplica.
Después dice, estampilla Procultura del 2%. En este caso, entonces está grabado, entonces pongámosle aquí, Procultura del 2%. Entonces cogemos el valor del anticipo y le calculamos el 2%, que son los mismos 380.000 pesos. Este Procultura sí es un ingreso del municipio. ¿Por qué? Porque eso no se lo vamos a entregar a nadie. Esa plata se queda en las arcas del municipio, ¿cierto? En cambio, de la retención anterior del 2% por contrato de obra, eso no se queda en las arcas del municipio, eso hay que girárselo a la DIAN. Seguimos, los descuentos. ¿Sí? Dice, se tiene establecido, ¿dónde está? Estampilla pro adulto mayor del 1% sobre los contratos de obra. Efectivamente, esto es un contrato de obra, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer la estampilla pro adulto mayor, que decíamos que era del 1%, contrato del 1%. Entonces, cogemos los 19 millones que se va a girar por el 1%, que son 190.000. Seguimos, dicen que el municipio tiene establecido la retención de la fuente por concepto de ICA, ¿cierto? ICA es Impuesto de Industria, Comercio y Avisos, ¿cierto? Es un impuesto municipal, ¿cierto? Entonces, hay que hacer, y está todo lo que es actividad de comercio, actividad industrial y actividad de servicios, está grabada con el impuesto de industria y comercio. En este caso, el contrato de obra es un contrato de prestación de servicios grabado con el impuesto de industria y comercio, entonces tendremos que hacer una retención de ICA del 0.5%, o sea, el 5 por mil, ¿cierto? El 5 por mil equivale al 0.5%. ¿Sobre qué valor? Son los mismos 19 millones de pesos. Pues esto por el 5 por mil o por el 0.5%, tendremos una retención de 95. Y sigamos con nuestros descuentos. Dice que para pagos mayores a 4 VT, ¿no? 4 VT y 27, 4 VT por servicio en este caso, pues los 38 millones, los 19 millones, perdón, es muy superior a los 4 VT. 4 VT es la unidad de valor tributario que para el año 2020 está en 35.600 pesos, 35.607 pesos, ¿sí? Para saber, porque hay unas cuantías que no están sometidas a retención. Y esta tarifa del 5 por mil, pues, esta tarifa no es la que realmente está vigente. En el municipio de Neiva es un poco más complejo, hay muchas tarifas de retención, pero en este caso, pues vamos a poner una tarifa única del 5 por mil. Antes sí existía así, hasta el 2018 existió el 5 por mil, pero a partir del 2019 eso cambió. Sí, pero para efectos nuestros, y para facilitar, vamos a dejar este 5 por mil. ¿Listo? Y también dice que se debe hacer vía retención en fuente el 5% de todos los contratos de obra para el Fondo de Seguridad Ciudadana. Y ya hemos hablado de qué se trata ese Fondo de Seguridad Ciudadana. Ese fondo, lógicamente, se trata de un fondo especial que es con destino, todos los gastos que se hacen es para la seguridad de la ciudadanía. Y lo manejan las autoridades civiles y militares. Ellos deciden en qué se gasta la plata. Entonces está, lógicamente, el alcalde, está, por ejemplo, la policía, si está el ejército, ya hace presencia ya del ejército, ¿sí? Todas esas autoridades que tienen que ver con la seguridad del municipio, ese fondo está destinado para esos gastos, ¿sí? Entonces se puede invertir que para combustible de los vehículos de la policía, que para el ejército, que para señalización de las calles, porque eso es seguridad ciudadana, bueno, etcétera, etcétera. Y ese fondo está constituido por esa autoridad y se alimenta del 5% de todos los contratos de obra. En este caso, para nuestro ejemplo, nosotros tenemos que esto es un contrato de obra, entonces está sometido a la retención de
para el Fondo de Seguridad Ciudadana del 5%. Entonces, cogemos los 19 millones y le aplicamos el 5%. Vamos a hacer esto un poquito aquí para que nos quede ahí el espacio. Listo. Y vamos a insertar más bien uno aquí. Y entonces, lo que nos queda decir es cuánto es la cuenta por pagar. La cuenta por pagar. Entonces, el valor del anticipo, le resto el descuento por retención de contratos de obra, le resto el descuento por estampilla pro cultura, le resto el descuento por estampilla pro adulto mayor, le resto el descuento por retención de industria y comercio y el descuento por Fondo de Seguridad Ciudadana, y al señor tendremos que hacerle un cheque o girarle 17.500.000. En este momento yo no le estoy diciendo, mire, tome la plata. En este momento estoy generando una obligación. O sea, como quien dice, sí, usted legalizó, yo le quedo debiendo. ¿Cuándo se le paga? No, pues ahorita esto se registra, pasa a contabilidad, y contabilidad le pasa la cuenta a tesorería, y tesorería en su momento tendrá que girar. Esto es la información, esta es la información de la legalización del contrato. Ahora, nosotros en contabilidad presupuestal, vuelvo y insisto, nosotros no hacemos sino solamente dos tipos de registros. O registramos ingresos y registramos gastos. ¿Sí? Entonces vamos a identificar, en este caso, este es un gasto, el anticipo es un gasto y vamos más exactamente a registrar una obligación. Retención por contratos de obra, esto es un recaudo para terceros. ¿Cierto? Procultura, como eso sí se queda en el municipio, es un ingreso. Por adulto mayor también se queda esa plática en el municipio, es un ingreso. Retención de ICA también es un ingreso para el municipio. Fondo de Seguridad Ciudadana es un ingreso porque también se queda en el municipio. En este caso, vamos a hacer un gasto que es la obligación y todos estos ingresos, y eso lo vamos a registrar con la orden de pago número 11 o la obligación presupuestal número 11, ¿cierto? Entonces vamos a decir, pues vamos ahorita sí, ya que tenemos toda la información, y pues, de la retención para la DIAN, pues no registramos nada, porque eso no es ni ingreso ni es gasto, entonces en contabilidad presupuestal no se registra. Entonces ahora sí vamos a nuestro libro auxiliar. Vamos a buscar la hoja auxiliar donde estamos ejecutando el contrato de obra que fue por recreación y deporte. Aquí está construcción de la pista de patinaje. Vamos a decir que el 9 de enero, vamos a registrar la orden de pago número 11, era que decíamos. Vamos a mirar a ver. Orden de pago sin número 11, ¿cierto? Para resolución número 04, vamos a decir. Esa resolución es el acto administrativo mediante el cual se legaliza contrato de la pista de patinaje. Legalización del contrato de la pista de patinaje. Y vamos a registrar una obligación, aquí tenemos la obligación, entonces vamos a registrar una obligación de 19 millones de pesos. 19 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cómo? Registramos una obligación, significa que nos nace una cuenta por pagar presupuestal de 19 millones de pesos. Aquí está. Cuenta por pagar presupuestal, que es diferente al valor que tenemos que girar, porque cuando el tesorero vaya a girar, va a girar este valor, pero realmente en nuestra contabilidad presupuestal estamos registrando una cuenta por pagar
presupuestal de 19 millones de pesos. Listo, ya hicimos este primero. Esto ya registramos en nuestra contabilidad presupuestal. Ahora vamos a registrar estampilla Procultura por 380.000 pesos. Entonces, ¿con qué documento lo hacemos? Con estos mismos documentos en la misma fecha, porque ese mismo documento es el que estamos nosotros registrando. Entonces, nos vamos para los ingresos y aquí tenemos nuestra estampilla Procultura, ¿sí? Esta estampilla Procultura y vamos a registrar, lógicamente, este mismo 9 de enero con esta misma orden de pago o obligación presupuestal, como se quiera llamar, vamos a registrar este recaudo por valor de 380.000 pesos. Aquí en recaudos vamos a registrarlos. ¿Qué significa? Que tenemos un recaudo de 380, nos quedan por ejecutar 17.620.000, creo que lo que da. Miremos, verifiquemos, 17.620.000. Listo. Perdón que aquí se me modificó. Eso. Listo. Entonces aquí ya registramos este, Procultura. Ahora vamos con el siguiente ingreso, que es pro adulto mayor. ¿Sí? Pro adulto mayor. Ok. Entonces nos vamos para la hoja presupuestal de pro adulto mayor. Aquí la tenemos, ¿cierto? Se me olvidó, venga a ver, se me olvidó actualizar esta información. Ese era el trabajo que ustedes debieron hacer hace como 15 días. Listo. Listo, ya está. Entonces aquí está pro adulto mayor. Pro adulto mayor, listo. 2020. O. Y vamos a registrar este mismo documento con la misma fecha y con todo igual. ¿Sí? Listo. Orden de pago o obligación presupuestal número 11. Vamos a decir que nuestro ingreso por adulto mayor es de 190.000 pesos. Entonces vamos a registrar un recaudo de 190.000 pesos. Nos queda por recaudar 4.810.000 pesos. Mire, por ejecutar o por recaudar 4 millones. Listo. Seguimos. Después tenemos una retención de ICA. La retención de ICA que también es un ingreso. En este caso, entonces, eso es el recaudo por el impuesto de industria y comercio. Entonces, vamos a nuestros ingresos y miramos aquí el impuesto de industria y comercio. ¿Sí? Y ya habíamos hecho unos recaudos. ¿Sí? Ya hemos hecho, estos recaudos fueron que la gente fue y pagó el impuesto de industria y comercio. Y estos recaudos son vía retención en la fuente. En este caso, pues aquí nos queda como volteado, ¿no? Porque se suponía que primero iba este y después el otro, pero bueno, no interesa. En este caso, la retención por industria y comercio fue de 95.000 pesos. Listo, o sea que llevamos recaudos acumulados de 110.200, nos quedan por recaudar o por ejecutar 13.889.800 pesos. Listo. Y ahora nos queda única y exclusivamente ese Fondo de Seguridad Ciudadana por 950.000 pesos. Pero resulta, si ustedes se dan cuenta, en el presupuesto que nosotros tenemos, no se dejó proyectado o presupuestado este ingreso. Miren, yo aquí ya lo tengo creado, es el Fondo de Seguridad Ciudadana, pero en el presupuesto inicial no quedó absolutamente nada. Entonces significa que este Fondo de Seguridad Ciudadana, vamos a hacerle el intervínculo, creo que lo tenía de último. En, en un lugar existente en este documento.
Aquí, por aquí está, mírenlo, Fondo de Seguridad Ciudadana. Listo. Ahorita sí vamos a ir a este fondo, Fondo de Seguridad Ciudadana, aquí está, es 2020, enero 1 de 2020 y acuerdo del 2018 y está en cero, ¿sí? En cero, o sea, no tiene apropiación inicial, pero sí tiene, vamos a tener un recaudo, que en este caso ya hicimos el primer recaudo, vamos a copiar aquí el concepto de acá, y decimos que vamos a registrar un recaudo por valor de 950.000, 950.000 pesos. Entonces, ¿cómo queda nuestro por ejecutar? ¿Sí? Si a cero, que es la apropiación definitiva, porque no estaba presupuestado, si a cero le resto 950.000 de recaudos, me queda un saldo por ejecutar de 950.000 pesos negativos. ¿Qué significa esto? Que superamos digamos que superamos lo que teníamos proyectado recaudar. ¿Cuánto tenemos proyectado recaudar? Cero, y ya recuperamos, o sea, por eso queda negativo. ¿Qué significa eso? Que superamos la meta que nos habíamos impuesto recaudar. Y eso se llama en presupuesto un ingreso no aforado a presupuesto. ¿Sí? No aforado a presupuesto. ¿Y qué hay que hacer con los ingresos no aforados a presupuesto? Pues aforarlos, o sea, adicionarlos. Pero para nosotros poder adicionar un ingreso, necesitamos, lógicamente, de hacer un proyecto de acuerdo y adicionar un ingreso y decir en qué nos vamos a gastar ese ingreso. O sea, adicionamos el ingreso y adicionamos un gasto para que siempre se mantenga el equilibrio presupuestario. ¿Sí? En este caso, pues todavía no lo vamos a hacer porque se supone que apenas estamos iniciando y ya cuando haya una cuantía más considerable, entonces vamos a hacer. Por ahora simplemente se presenta de esa manera, no hay ningún problema. Y hasta allí, digamos que ya registramos cada uno de los conceptos, ¿sí? Cada uno de estos conceptos, excepto este recaudo para terceros, y de esta manera se registró presupuestalmente la orden de pago número 11. ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que se hizo? ¿Alguna inquietud? Veo que están ustedes muy juiciosos, no hay inquietudes. Entonces, continuamos con el siguiente punto. Y vamos en la legalización del contrato, se legaliza se legaliza el contrato de la pista de patinaje. Las personas que de pronto todavía no hayan entendido o sientan en la nube nebulosa, los invito a que, eh, ¿cómo así? Ingrid Terredento dice, por ahora no, profe, vamos, listo. Eh, los que están iniciando nuevamente con las clases o las personas que de pronto no hayan atendido, no hayan entendido lo que estamos haciendo, los invito para que vayan a mi canal y miren la clase que dice programación y ejecución presupuestal. Ahí quedó explicado, ¿cierto? Y dimos unos ejemplos puntuales para que ustedes puedan ya entender más claramente lo que estamos haciendo. Seguimos. Punto 9. Se hace entrega al almacenista de la alcaldía el computador para la tesorería municipal y se radica factura con los demás documentos. Los demás documentos. Entonces vamos a registrar aquí, vamos a mirar a ver qué vamos a hacer. ¿Sí? Entonces este es el punto número 9.
En un segundo. Entonces, este punto número 9. Entonces, vamos a mirar aquí. Este es el punto número 9. Ok. Entonces, nosotros en el punto número 3, creo que es, o el 2, mire, en el 3 se había contratado el suministro de este computador. ¿Qué está haciendo? Aquí fue cuando se suscribió el contrato de suministro. ¿Qué está haciendo el contratista? Pues cumpliendo con su contrato. Significa que nos entregó el computador. Entonces, lógicamente, eh, hay un cumplimiento total. Y siempre, todos los contratos, cuando hay un cumplimiento total, se genera una obligación presupuestal. Lo que vamos a hacer en este punto, lógicamente, vamos a registrar es una obligación presupuestal. Entonces, vamos para el control documental. ¿Quién la dice? La entrega del computador. Vamos a hacer la obligación presupuestal número 12. Obligación presupuestal número 12. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a registrar la obligación presupuestal número 12. Entonces, aquí dice, valor del contrato, Entonces, vamos a mirar en el valor del contrato. Le decíamos que era 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Este contrato dice que esta persona es no responsable de IVA. Y vamos a ponerle no declarante del impuesto de renta. Esto que le estoy anexando es para definir la tarifa de retención en la fuente, para cuando ustedes vayan a ver la retención sepan qué es eso. Entonces, no responsable de IVA significa que no cobra IVA, ¿sí? Y además, adicionalmente, este computador está excluido, pero simplemente aquí es que esto no cobra IVA, no está grabado con IVA. Y que simplemente este es el contrato. Ahora vamos a definir, como estamos haciendo una obligación, en estas obligaciones tenemos que hacer todos los descuentos. Entonces, miremos aquí. Dentro de los descuentos que están establecidos, dentro de los descuentos que tenemos establecidos aquí, ¿dónde están? Entonces, vamos a mirar. Listo. Retención en la fuente a título de renta. Entonces, este es un nuevo concepto. Ya miramos este concepto que era contrato de obra. Ahora vamos a mirar retención por concepto de compras. Vamos a aplicar la tarifa del 3.5. Hay dos tarifas de compras generales, 3.5 y 2.5. 3.5 para los no declarantes, por eso yo le coloqué aquí que era no declarante, perdón, lo acabé de colocar aquí en el momento del contrato, que era un no declarante del impuesto de renta. Bueno, vamos a decirle más bien que es un declarante del impuesto de renta. Entonces, si es declarante del impuesto de renta, entonces la retención es de 2.5%. Entonces, cogemos los 2 millones y le aplicamos el 2.5%, o sea, le haremos un descuento por retención en la fuente de 50.000 pesos. Primer descuento. Vamos con el segundo descuento. El segundo descuento es retención a título de IVA. Como él no está cobrando IVA, entonces no hay retención de IVA. Tercer descuento, dice estampilla Procultura del 2%. Entonces está grabado con estampilla Procultura del 2%. Entonces vamos a aplicar aquí Procultura del 2%. Entonces cojo los 2 millones y le aplico el 2%. Listo, seguimos. Dice, estampilla pro adulto mayor para los contratos de obra. Esto no es un contrato de obra, es un contrato de suministro. Como tal, entonces no tiene retención por estampilla de adulto mayor.
Dice, tiene establecido la retención en la fuente del 5 por mil, ¿cierto? A concepto de servicio de 4 y compras a partir de 27 VTs. Entonces, en este caso es una compra, entonces tendremos que hacer retención de ICA del 5 por mil. Entonces, 2 millones por el 5 por mil, eso nos da 10.000. Y por último, dice que se debe realizar vía retención el 5% a todos los contratos de obra para el Fondo de Seguridad Ciudadana. Esto no es un contrato de obra, entonces no tiene la retención por Fondo de Seguridad Ciudadana y no tiene más descuentos. En este caso, entonces, cogemos los 2 millones, le restamos la retención por renta, le restamos la retención de Procultura y le restamos la retención de ICA. Y cuando el tesorero gire, va a girar un cheque por 1.900.000 pesos. Aquí tenemos estos 2 millones, es una obligación, vamos a revisar una obligación. Ya dijimos que la retención de la fuente para la DIAN es un recaudo para terceros. Procultura ya dijimos que es un ingreso. Industria, Reteica, Industria y Comercio también es un ingreso. Entonces vamos aquí, en este momento, vamos a registrar una obligación por 2 millones, un recaudo de Procultura por 40.000 y un recaudo de retención de ICA por 10.000 con esta orden de pago o obligación presupuestal número 12. Entonces vamos acá a donde estábamos, donde habíamos comenzado a registrar lo primero que era el registro presupuestal, lo habíamos llevado como gastos de funcionamiento, compra de equipo. Vamos a buscar aquí donde está, mira, aquí está compra de equipo. Aquí ya teníamos, veamos, teníamos en compra de equipo, teníamos la disminución que hicimos y tenemos también el registro presupuestal de los 2 millones de pesos. Ahora vamos a decir que el 9 de enero, 9 de enero, vamos a hacer registrar la obligación presupuestal número 12. El señor nos factura, ¿cierto? De computador para la tesorería. Y eso, vamos a registrar una obligación de 2 millones de pesos. Y nos queda una cuenta por pagar presupuestal de 2 millones de pesos. O sea, ya hicimos este primer registro que fue la obligación. Ahora, vamos a hacer Procultura de 40.000 y retención de ICA de 10.000. Entonces, vamos a registrar Procultura, ¿cierto? Ya habíamos hecho la obligación. Entonces, con este mismo documento, que fue la orden de pago 12, vamos a registrar el recaudo de Procultura. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar cuánto fue el pago de Procultura, que son, el cálculo que hicimos fueron de 40.000 pesos. Aquí, Procultura, 40.000 pesos en recaudos. $40.000. O sea, ya tenemos un recaudo de Procultura de 420.000 y nos falta retención de ICA, que es en Industria y Comercio. Acá vamos a registrar el recaudo por Industria y Comercio, que corresponde a 10.000 pesos. Retención de ICA, entonces un recaudo de 10.000 pesos. Entonces aquí en recaudos de 1.000 pesos ya llevamos 120.200 pesos recaudados
y por ejecutar o por recaudar nos quedan 13.879.800. Y de esta manera hemos registrado la orden de pago número 12. ¿Cierto? Orden de pago número 12. Listo. Preguntas. Inquietudes frente a lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, como no hay inquietudes, pues entonces vamos a seguir nuestro taller. Siguiente punto. Entonces, hasta ahora llevamos este que es el almacenista, ¿cierto? Era el punto 9. Ahora sigue el punto 10 y es que el contador legaliza el contrato. ¿Sí? El contador legaliza el contrato. Entonces, analicemos qué vamos a hacer. Entonces, nos vamos al contrato, ¿cierto? En el contrato del contador, que aquí está, mírenlo. El contrato, acuérdense, siempre ya al momento de la suscripción del contrato hicimos registro presupuestal. Ahora, lo que sigue es cuando se generan obligaciones. En este caso, el contador, acuérdense, las obligaciones están siempre en la cláusula de forma de pago. Y en la forma de pago dice que se pagan 6 mensualidades de 1.500.000 pesos. Significa de que cada vez que el contador cumpla un mes de servicios, pues se nos va a generar una obligación de 1.500.000. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo en este punto es el contador legaliza su contrato. ¿Sí? Y aquí no dice nada que en la legalización se le gire alguna plata. O sea que en este contrato del contador no hay obligación al momento de la legalización. ¿Cuándo se genera una obligación al momento de la legalización? Cuando en la forma dice que hay que girarle plata al momento de la legalización o perfeccionamiento. ¿Sí? Como no se establece eso, entonces simplemente aquí, en este punto, ¿sí? En este punto, de que el contador legaliza su contrato, pues presupuestalmente no registramos nada. Y vuelvo y repito, entonces, ¿por qué el contador legaliza el contrato o perfecciona el contrato? Porque todos los contratos deben ser perfeccionados para poderse ejecutar. O sea, que este señor perfecciona o legaliza su contrato para poder comenzar a trabajar, porque si no, de otra manera, no puede comenzar a trabajar como contador del municipio. Y que, de acuerdo a la forma de pago que se estableció en el contrato, al momento de la legalización, pues no se genera ninguna obligación. Entonces, en este caso, precisamente por eso, ¿sí? Por eso en el control documental, cuando nosotros vamos a hacer este punto, control documental, el contador legaliza el contrato, entonces aquí no hacemos ningún documento porque no se hace absolutamente nada presupuestalmente. Seguimos. Dice, se pagan subsidios a los servicios públicos. Acueducto, 1.800.000, alcantarillado, 1.025.000 y hacer. Este es, digamos, el detalle de los subsidios. ¿Cierto? ¿Cómo en cuanto a los subsidios? A los estratos 1 y 2, bueno, ahorita en este momento hay mucho más estratos subsidiados, pero normalmente los que se subsidian son los estratos 1 y 2. ¿Y en qué consiste ese subsidio? La empresa de servicios públicos le factura al usuario su consumo, ¿sí? de agua, alcantarillado, aseo, y el municipio subsidia, o sea, le ayuda con un pedacito de ese pago, ¿sí? Pero eso no es que la empresa de servicios públicos lo esté descontando, no. La empresa de servicios públicos le cobra al municipio y el municipio paga esos subsidios. Se los paga, lógicamente, al
a la empresa de acueducto alcantarillado de Vía C. Para efectos de nuestro contabilidad presupuestal, como podemos dar cuenta, en este caso, como dice, se pagan subsidios a los servicios públicos y no hemos hecho ninguno de todo el proceso, o sea, significa que en este momento tenemos que hacer todo. O sea, vamos a hacer el CDP 15, vamos a hacer el registro presupuestal número 15, vamos a hacer la obligación presupuestal número 13, vamos a hacer el cheque, el comprobante de egreso número 11. Y todos estos documentos de que registro, obligación presupuestal y egreso los vamos a registrar. Vamos a ir a ver por dónde vamos a registrar. Entonces nos vamos al presupuesto de gastos. Esos subsidios están eso es inversión, lógicamente, en el sector de agua potable. Mírelo, agua potable y saneamiento básico. Y aquí hay un programa que dice subsidio a los servicios públicos. Vamos a actualizar nuestra información. Listo. 2019. Listo. Dice que tenemos disponible para ejecutar 58 millones de pesos. O sea que sí tenemos. Entonces vamos a decir que el 10 de enero, ¿sí?, vamos a registrar el registro presupuestal de compromiso número 15. Registro presupuestal número 15 para el subsidio a los servicios públicos. Y el valor de nuestro registro presupuestal son 4.325.200 pesos. 4.325.200 pesos. O sea que nos queda por ejecutar como 54 millones al hito. 54.052.000. Ahora, ¿qué sigue? La obligación presupuestal. Entonces miremos que la obligación presupuestal, que corresponde a la obligación número 13. ¿Sí? Obligación presupuestal número 13 para registrar subsidio a los servicios públicos. Entonces registramos una obligación por 4 millones. ¿Y qué no obligaciones? Por 4.325.000. Se nos genera una cuenta por pagar por valor de 4.325.200. Y este mismo día vamos a registrar comprobante de egreso número 11, cheque. Entonces vamos a mirar de dónde vamos a girar, ¿cierto? Entonces no sabemos de qué chequera vamos a girar. Entonces para poder decidir tenemos que ir a nuestro presupuesto financiado y vamos a buscar el rubro que estamos ejecutando. O sea, en agua potable, aquí tenemos subsidio a los servicios públicos y no podemos dar cuenta que está financiado con SGP, agua potable y saneamiento básico. O sea, de esta cuenta es que voy a girar. Entonces me vuelvo allá a subsidio a los servicios. Vamos primero a control documental. Vamos a decir que cheque. Entonces aquí tenemos agua potable y saneamiento básico. Mire, aquí está, agua potable. No hemos girado cheque, entonces será este el primer cheque. ¿Sí? Entonces, ahorita sí, regresamos a nuestra hoja presupuestal y decimos que es el cheque número 01 de Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico para el pago del subsidio a los servicios públicos. Y giramos, registramos el pago, perdón, de 4.325.200. Ahora, una pregunta, ¿por qué al momento de la obligación no hicimos los descuentos
así como lo hicimos con los anteriores. Pues lógicamente porque lo que estamos pagando es un subsidio a un servicio público y no hicimos retención por renta porque las empresas de servicios públicos son autorretenedoras, o sea, no se les hace retención por renta. No hicimos retención de IVA porque el servicio público de agua potable, alcantarillado, aseo, no está grabado con IVA. Procultura, mire, dice que los servicios públicos están exentos. Por eso no se hace procultura. Pro adulto mayor es sobre los contratos de obra, ¿cierto? En este caso, retención de ICA, los municipios también son, las empresas de servicios públicos aquí en Neiva son autorretenedoras de industria y comercio y tampoco se le hace pro adulto mayor, perdón, se le hace Fondo de Seguridad Ciudadana porque eso es para contratos de obra. Por esa razón, aquí en esta obligación no se le hizo ningún descuento, ¿cierto? Entonces no fuimos a la... Y de esa manera, lógicamente, hemos registrado este punto que es el pago de los servicios públicos. Preguntas, muchachos, inquietudes, ¿cómo les fue en el taller? ¿Sí lo han hecho de esa manera o no lo han hecho? ¿Han tenido algún inconveniente? Cuéntenme en el chat si les ha ido bien o no, o apenas van a ver si lo piensan en hacer el taller o qué ha pasado. ¿Algún comentario? No hay ningún comentario, pues no sé. Bueno, vamos a ver, aquí hay un comentario. Nayib Solano, sé, con la clase va a haber modificaciones por hacer. Ah, ok. Para reforzar, ok. Listo. Eso era lo que normalmente se da, ¿no? La intención es que, o sea, ¿por qué lo hago de esta manera y por qué cada vez salimos con nuevas cosas? Porque lógicamente nuestro conocimiento va evolucionando, ¿sí? Va evolucionando, cada día vamos aprendiendo más cositas, más detalles. Yo no les puedo decir todo de una sola vez, ¿cierto? La intención es que ustedes lo intenten hacer, no interesa que los talleres que hayan hecho estén corredores, no, lo importante es intentarlos hacer para, en la medida en que lo vamos desarrollando, las dudas que hayan tenido, porque yo sé que los que lo han hecho a conciencia en su momento les han nacido muchas dudas, entonces la idea es que si lo hicieron, si se equivocaron, no hay ningún problema. Lo importante es que se dieron cuenta que se cometieron un error y que ahorita lo van a poder corregir.